Perfecto, muchas gracias, Natalia. Listo, entonces, pues bueno, para todos los asistentes quiero darles la bienvenida a nuestra solución SG Innova. En este caso, pues pone a disposición de todos ustedes SG Suite y muchas otras soluciones tecnológicas que precisamente van a facilitarles la vida a ustedes bajo ese ámbito de transformación digital y transformación de procesos, ¿sí? De hecho, el solo hecho de pensar en transformarnos digitalmente como organización es un reto muy importante que sí que ataca y es una apuesta también, llámenlo ustedes como una iniciativa corporativa, a generar menos impactos dentro de la gestión operacional con relación al ambiente. ¿Sí? Porque dentro de esta transformación digital vamos a trabajar muchos temas enfocados, por ejemplo, a políticas de papel cero, por ejemplo, en la digitalización de registros, de información documentada, etcétera. Vamos a ver un poco precisamente cómo atacamos estos aspectos con el sistema. Entonces, nuestra suite principal, ustedes van a poder acceder a través de un usuario y una contraseña, una autenticación simple, pero también puede ser una autenticación mucho más robusta, atacando sí que también el tema de la seguridad de la información, ciberseguridad y protección de datos personales, porque adoptar tecnología y transformarnos digitalmente también trae un reto que es precisamente eso, conservar la integridad de la seguridad de la información. Entonces, aquí estamos en la plataforma principal conocida como SG Suite y ya pues vamos a de entrada a encontrar pues muchas cosas o maneras de navegar en diferentes aplicaciones que con seguridad cada una de ellas va a aportarnos hacia la gestión integral de la compañía. ¿De acuerdo? Esto es importante porque la plataforma va a ser una sola, pero dentro de esa misma ustedes van a encontrar las diferentes herramientas, aplicaciones, modelos que ya vienen muy bien configurados para que esa gestión operacional que tienen ustedes como líderes y responsables de procesos o de sistemas de gestión, pues sea cada vez más sencillo. ¿Listo? Yo quisiera arrancar incluso por esto que es nuestro asistente. De hecho, nosotros pues integramos la inteligencia artificial precisamente dentro de la plataforma para que les sirva a ustedes como pues un asistente durante la gestión de sus actividades. Por ejemplo, yo le quiero preguntar cuáles son los principales retos ambientales de las compañías a nivel global. Por ejemplo, una pregunta que pues, me permita a mí también tener un poco de contexto, ¿sí? Ese contexto que es crucial, lo mencionaba muy bien Brenda en su presentación, es importante saber dónde estamos, cómo estamos, eso nos va a permitir definir hacia dónde vamos. Entonces, comprender cómo está el entorno y qué puede llegar a afectarme a mí en la continuidad de mi negocio, pues es importantísimo para que podamos definir objetivos bajo el enfoque claro, ESG por supuesto, mucho más claros. Entonces, fíjense que aquí, pues, nuestro asistente ya nos está informando que uno de los principales retos es el cambio climático y reducción de emisiones. Fíjense que en ningún momento yo, pues, mencioné temas con relación al cambio climático o generación de gases de efecto invernadero o huellas, etcétera. Y el sistema ya inmediatamente me está diciendo cuáles son los retos. En este caso, pues, tenemos que enfocarnos con relación al cambio climático y reducción de emisiones. De hecho, es importante que tengan en consideración que se viene la norma en su versión 2026, ¿cierto? Por allá habla bastante de establecer estas estrategias de cambio climático, de economía circular, entre otras. Fíjense, gestión de residuos, economía circular, aquí también lo está trayendo a colación. ¿Sí? Las compañías deben minimizar y valorizar sus residuos buscando reutilizar, reciclar y eliminar el vertido en vertederos. Ya estos son que se tienen que convertir para nosotros en estrategias, en iniciativas, en proyectos que podamos materializar. Por supuesto que vamos a hacer todo esto dentro de la plataforma. Uso sostenible del agua, preservación de la biodiversidad y protección de ecosistemas, transparencia y reportabilidad ESG. Es clave también hacia el enfoque de la gestión de la sostenibilidad, que tengamos esa visión de empezar a dar a esas partes interesadas, pues cómo estamos o cómo está nuestra situación por medio de los diferentes reportes, ¿no? A esos inversionistas, Brenda muy bien mencionaba que hay fondos de inversión que pues, se están fijando mucho en esas organizaciones que tienen preocupaciones ambientales éticas, ¿no? Sin caer en lo que se denomina como el greenwashing. Resiliencia frente a eventos extremos, economía baja en carbono, innovación tecnológica. Fíjense que la innovación tecnológica y la transformación digital sí o sí que es un reto empresarial, es un reto global,
¿De acuerdo? Pero precisamente para eso estamos nosotros. Entonces, Sweetie ya me empieza a mí a orientar de cuáles son las principales preocupaciones o temáticas sobre las cuales podríamos estar trabajando. Ahora, por supuesto que le podría yo preguntar cómo arrancar a trabajar estos temas directamente dentro de las soluciones de SG Innova. ¿Listo? Allí tenemos la inteligencia artificial, que de hecho no solamente la operamos aquí, más adelante vamos a ver otro ejercicio práctico de cómo trabajamos la IA para que sea nuestro asistente durante este curso de la gestión de los procesos ambientales. Desde acá ya podríamos arrancar en las diferentes aplicaciones con diferentes módulos. Por ejemplo, yo quiero ir a uno muy puntual y muy interesante que es la evaluación ambiental. ¿Sí? Siempre que podamos identificar cuáles son esos aspectos, esos eventos que puedan llegar a afectar con el enfoque ambiental o que tenemos unos impactos con relación al entorno y que por supuesto al entorno también pueda llegar a afectar la continuidad de mis procesos y de mi negocio, es clave que podamos visualizar eso a través de evaluaciones de aspectos e impactos ambientales. El sistema está preparado a través de modelos configurables para que esas matrices, esas metodologías de gestión de aspectos e impactos ambientales, que sí que existen normas, y existen estándares, existen buenas guías, y como es tan amplio, los marcos de referencia, por ejemplo, dentro de la plataforma, es importante que pueda ser adaptable. De tal manera que nosotros lo que hacemos es coger esas buenas prácticas internacionales o incluso propias que tengan ustedes dentro de las empresas para que las podamos configurar dentro de la plataforma y ya ustedes tengan la facilidad de tener de estos modelos mediciones, ya sea por procesos, por sus sedes, por sus plantas, por los países donde tengamos operación, para que podamos mapear de manera integral cómo estamos trabajando la gestión de aspectos e impactos ambientales dentro de la empresa. ¿Listo? Ahora ya trabajar estos registros dentro del sistema va a ser muy sencillo. Aquí tenemos lo que denominamos nosotros ciclo de vida. Y dentro de este ciclo de vida, permítanme, voy a ingresar a otro registro que tengo por aquí. Creo que este sí me sirve. Acá. Dentro del ciclo de vida, pues vamos a tener un modelo de gestión de riesgos, pero que se va a salir de la típica vista cuadriculada. Aquí el sistema ya me empieza a orientar por medio de unas fases. Listo, por ejemplo, donde tengo lo primero que es la identificación de aspectos e impactos, posterior hago identificación de controles ambientales, luego hago una evaluación de significancia. Ustedes de pronto dentro de sus modelos tienen etapas incluso posteriores. Dentro del sistema vamos a poder hacer esos ajustes. Y fíjense que dentro de cada fase tengo una serie de momentos claves, que son los que me está mostrando la plataforma, incluso me orienta para que yo sepa qué es lo que tengo que hacer. Lo primero es la identificación de los procesos empresariales y allí estamos atacando precisamente eso que mencionaba Brenda, que por supuesto que nosotros tenemos unas soluciones un poco más enfocadas, que es el ACV o análisis ciclo de vida. ¿Sí? De tal manera que los procesos y las actividades dentro de nuestra cadena de valor no solamente estén mapeados a través de un módulo, como es la identificación de los procesos, sino que por supuesto que ustedes van a tener la base de procesos como uno de los principales aplicativos dentro de la plataforma. Bueno, al final la cadena de valor, estos procesos, son a los que les atamos absolutamente todo. Y es importante que identifiquemos cuáles de esos procesos pues, tienen mayor o menor impacto dentro de la generación de, pues, de eventos de pronto quizá negativos con relación al medio ambiente, ¿no? El sistema pues me va a permitir relacionar los diferentes procesos. Aquí tengo, por ejemplo, uno que es mantenimiento. Me está dando una instrucción donde me dice que dé clic sobre el proceso para relacionar las actividades de ese proceso. Yo aquí tengo uno y, por ejemplo, puede ser el traslado en vehículos desde o hacia el hotel y planta de fabricación de cilindros, todo lo que tiene que ver, en este caso, con los desplazamientos, en la gestión de nuestras actividades. Puedo añadir más actividades, ustedes tendrán la posibilidad de tener inventariadas sus actividades. Esto, por ejemplo, aquí tenemos pues, en realidad muchas actividades con relación a ciertos sectores económicos. Ustedes tendrán la posibilidad no solamente de escoger algunas existentes, sino poder crear sus propias actividades dentro del sistema. Esta gestión de actividades y determinación de procesos es muy importante porque de hecho lo utilizamos en la gestión de la huella de carbono, ¿sí? Porque ya empezamos a definir esos límites organizacionales y límites operacionales sobre las cuales nosotros vamos a estar midiendo cómo actividades como estas que están relacionadas a un proceso en concreto generan emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, tenemos consumos de recursos, ¿sí? Disposición de residuos, etcétera. Desde acá vamos a empezar a vincular todo este tipo de cosas.
Ya continuando, pues por ejemplo aquí me dice que despliegue la actividad para relacionar los aspectos ambientales. Una vez identificadas las actividades, entonces yo puedo ingresar a cada uno de ellos para poder añadir los aspectos ambientales. ¿Sí? ¿Cuáles son los aspectos ambientales que se encuentran relacionados con mi actividad concreta de mi proceso de mantenimiento? ¿Sí? Temas relacionados con agua, de pronto baterías de plomo, cartuchos, tinta, impresoras y toners, maquinarias y vehículos, por supuesto, los puedo ir relacionando, el sistema me va dando esa secuencia de actividades para que ustedes puedan ir mapeando precisamente todo ese relacionamiento. Y por cada uno de estos aspectos, acá tenemos una tercera etapa que me va a permitir identificar los impactos ambientales. ¿Listo? Entonces, con relación al agua, si yo puedo tener una afectación, un impacto por una actividad que es alimentación de cadena con cilindros vacíos, y esos impactos también van a venir inventariados dentro del sistema. Ustedes van a tener la posibilidad de identificar impactos, ya pueden venir precargados, como también tendrán la posibilidad de crear, en este caso, pues nuevos impactos de acuerdo a sus propios modelos y a su propio contexto, ¿no? Que es importante que lo consideremos así. Y es por eso que la herramienta debe ser flexible en el sentido de que se pueda adaptar a los diversos sectores, condiciones y escenarios sobre los cuales nos encontramos expuestos como organizaciones. Y aquí vamos, agotamiento de recursos hídricos es un impacto ambiental. Listo, ya puedo ir a la siguiente etapa, que es identificar cuáles son los posibles controles ambientales para ese impacto que he identificado en la etapa anterior. Fíjense ustedes, me están acompañando en ese ejercicio que claramente vamos a hacer con todos los líderes de proceso, los responsables de los sistemas, etcétera. Entonces, añadir controles para los diferentes impactos va a ser tan sencillo como venir acá, describir el control, definir quién va a ser el responsable de ejecutar esos controles, con qué frecuencia vamos a estar haciendo seguimiento de esos controles dentro del sistema. Podría escoger controles nuevos o podría seleccionar controles ya existentes y relacionarlos. Y esto al final es importante porque yo tengo la posibilidad de definir una serie de controles que pueden servirme para gestionar un impacto, ¿sí? Que a su vez pueda ser un control que también pueda ser muy efectivo para otro tipo de impacto, pero al final puede ser el mismo control. Y es por eso que el control o definición de codificación personalizada para todos estos elementos son muy importantes porque puedo irlos relacionando no solamente en un modelo de gestión de aspectos e impactos ambientales, sino también, por ejemplo, en modelos de gestión de análisis de doble materialidad, por ejemplo, que los utilizamos mucho precisamente para el establecimiento de las estrategias de sostenibilidad. Bueno, cuando hacemos relevancias de temáticas, etcétera, pues precisamente esta evaluación de aspectos e impactos ambientales son de las bases para ofrecernos un modelo de doble materialidad. Bueno, posteriormente tendré la evaluación de la significancia, donde pues el sistema es capaz de determinar una serie de variables, ¿sí? Como por ejemplo la cantidad, la recuperabilidad, la frecuencia o probabilidad, severidad, normatividad asociada, si es que acaso la tiene, la duración, la alteración de recursos con relación a ese impacto, para que al final me pueda a mí identificar si esta evaluación de aspectos e impactos ambientales es significativa, listo, para que yo pueda levantar los respectivos planes de acción, planes de tratamiento, hallazgos, llámenlo ustedes planes de mitigación, de reducción, de compensación, que así incluso lo referimos mucho en la gestión de huella de carbono, la gestión de huellas empresariales. ¿Listo? Este es simplemente un modelo ejemplo. Lo importante es que ustedes consideren que dentro de la plataforma, esta secuencia de actividades es totalmente ajustable de acuerdo a las necesidades y requerimientos. Podríamos lanzarnos a otro tipo de aplicación, como por ejemplo lo es la gestión de residuos. ¿Listo? Donde nosotros tendremos la posibilidad de trabajar temas como, por ejemplo, lo primero es definir cómo yo puedo registrar trazablemente la disposición de un residuo. ¿Listo? Bueno, primero puede ser la recolección, posteriormente todo lo que tiene que ver con el acopio y por supuesto que posteriormente la entrega a estas empresas que se encuentran autorizadas. Aquí lo importante es que yo tenga esto, tres registros trazables, donde me permitan identificar cómo estamos trabajando como compañía. ¿Sí? Muchas veces cuando no tenemos la tecnología, que pues, utilizamos registros en físico,
pues se convierte en un riesgo, ¿no? Porque se nos pueden perder, porque se eliminaron las cosas o porque alguien se lo llevó, porque no me firmaron, no me quedó el registro, la trazabilidad, la evidencia de lo que estamos haciendo. Acá lo tenemos. Ustedes y sus colaboradores van a tener la posibilidad de crear nuevos registros de lo que es la generación de residuos, ¿sí? Por las diferentes áreas a través del botón de nuevo. Voy a ingresar alguno para que podamos identificar un poco de lo que sería la gestión del registro de generación de residuos. Estamos atacando primero la generación, ¿sí? Entonces identificamos, por ejemplo, cuál es el proceso generador del residuo, muy importante. Vamos a vincularlo con las corrientes de RESPEL, ¿sí? Las clasificaciones de los residuos peligrosos. También es muy importante porque esto nos va a determinar a nosotros también cómo vamos a hacer la manipulación y posterior disposición final de este tipo de residuos, ¿sí? Sigo en la primera etapa de almacenamiento de residuos, donde puedo identificar aspectos como cuál fue el mes en el que se generó, el residuo generado, la característica del residuo, clasificación, riesgos, característica de RESPEL, procedencia del residuo, cantidad generada, unidad de medida, lugar de almacenamiento y por supuesto que las fotografías de los propios residuos que estemos nosotros registrando dentro de pues esta generación, ¿no? Ya posteriormente en una etapa siguiente vamos a hacer, o el responsable de este tipo de actividades, por supuesto que primero recibirá la notificación correspondiente para que sepa que tiene que ir a hacer la programación de un retiro de residuo que alguien ha registrado dentro de la plataforma. ¿Listo? Esta persona va a recibir su notificación por correo electrónico, ya puede venir aquí dentro de la plataforma a relacionar o a crear un nuevo registro de entrega a disposición final de residuos, ¿sí? Donde va a describir cuál va a ser ese residuo, la cantidad transportada, unidad de medida también, nombre de la empresa transportista, el número de la autoridad ambiental, el nombre, por ejemplo, del encargado del vehículo, ¿sí? La placa del vehículo, las guías de despacho, este tipo de documentos también los vamos a poder cargar y definir los lugares finales del destino, del residuo como tal, ¿sí? Esto mismo, de hecho, lo veíamos aquí en este módulo. Yo al principio ingresé a registro, pero aquí también tendré todos los registros de información con relación a las entregas que hemos hecho a estas entidades, ¿no? Entonces, si yo ingreso a cualquiera de estos, voy a encontrar la trazabilidad con fechas, ¿listo? Que en este caso, esta entrega, este registro como tal de entrega viene de una generación de un residuo que me hicieron a la interna, empiezo a encontrar ese relacionamiento porque no son procesos aislados. ¿Listo? Aquí en este caso me está diciendo que lo entregaron a SIA Gestión de Residuos, donde, pues, cuál es el nombre de la persona que se llevó nuestros residuos, cuál es la guía de despacho, ¿listo? Y si tuviese que levantar algún tipo de acción posterior a esto, pues claramente que lo puedo hacer. El sistema pues tiene una característica muy importante al trabajar una secuencia de actividades como la estamos viendo aquí, y es que funciona a través de unos diagramas que son totalmente ajustables. Ustedes, es importante que interioricen esto de tal manera que, por ejemplo, nosotros estamos aquí mostrando un ejemplo en donde lo primero es el almacenamiento del residuo, luego el retiro del residuo, finalmente disposición, ¿sí? Pero por supuesto que para ustedes puede ocurrir de una manera distinta, de pronto alguien tiene que hacer una revisión adicional, tiene que hacer una inspección de área, etcétera. Todo ese tipo de vertientes o de situaciones distintas, la herramienta está totalmente preparada para que pueda dar esa gestión de manera personalizada. Entonces, fíjense que esto que estoy mostrando ahora mismo es lo que se encuentra precisamente por debajo de este funcionamiento donde vamos a involucrar diferentes personas, esto tanto internas como externas y que pueden recibir notificaciones. Bueno, otro ejemplo muy importante de trabajo de procesos tipo procedimentales es la gestión de los incidentes. Yo lo voy a buscar aquí en un módulo que lo he llamado automatización, donde vamos a poder trabajar todo lo relacionado con los incidentes ambientales, ¿sí? Lo mismo, ustedes van a tener los registros de los incidentes ambientales con su caracterización. Por ejemplo, aquí me está diciendo que tengo un incidente que ocurrió en la zona de carga norte, en el patio de maniobras, que fue un derrame, la descripción del evento, si se detectó daño ambiental, cuáles son las evidencias, que por supuesto las vamos a poder identificar acá de manera trazable. Aquí tengo otro evento, en este caso correspondiente a generación de residuos, ¿listo? Y pues vamos a identificar las evidencias que puedan reportarme las personas con relación a estos eventos. Ya la gestión propia de los eventos, que será lo que viene al ingresar a cada uno de ellos,
será totalmente ajustable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo lo que nos reportaron. Aquí posteriormente podemos hacer investigación de análisis de causas. Aquí es importante que lo consideremos, que esa investigación, voy a ingresar a este segundo registro que tengo por aquí, lo he preparado para que ustedes puedan identificar cómo, por ejemplo, un tema que es investigación de causas, esos análisis que podemos hacer del por qué se nos están presentando estos eventos, podemos complementarlo con la propia información y conocimientos del profesional, ¿sí? Esta caracterización de los eventos, por ejemplo, recursos afectados, y adicional podríamos utilizar lo que es la inteligencia artificial para que simplemente al dar clic análisis con IA, el sistema ya está analizando todo lo que me han reportado en la etapa anterior. Esta clasificación, estos recursos afectados que hacen parte de la investigación y análisis del evento, para que la IA sea capaz de brindarme alternativas. Bueno, primero que me diga cuáles fueron las causas que dieron lugar a la materialización de este evento, de este incidente ambiental, pero también que me permita identificar, por ejemplo, cuáles pueden ser los diferentes planes de acción. Acá lo tenemos, la IA se tardó quizá un minuto por mucho, donde ya me está diciendo cuál es el evento que se presentó, por metodologías como Ishikawa, Fishbone, espina de pescado, me empieza a identificar en mano de obra en qué estuvimos fallando, falta de capacitación en manejo y disposición de residuos peligrosos, ausencia de supervisión durante el proceso de cambio de aceite, en cuanto al método en qué estamos fallando, material, medio ambiente, máquina, incluso los 5 porqués también me empieza a presentar estas estrategias para que yo pueda, por ejemplo, establecer acciones, que la misma IA me está entregando una propuesta. Sí, por ejemplo, me está diciendo, mira, tú podrías implementar un protocolo de rotulación, capacitación del personal, establecer una serie de controles para evitar la repetición del problema. ¿Listo? La IA ya se encuentra preparada para que nos pueda ofrecer esas orientaciones, esas buenas prácticas de gestión con relación a los eventos que nos han venido reportando. Acá quisiera hacer un ejercicio bien interesante y es que pues pensemos un poco en cómo nos pueden reportar este tipo de eventos. ¿Sí? Es clave que nosotros podamos establecer mecanismos, herramientas para que este tema como los incidentes ambientales nos los puedan reportar sin necesidad de autenticarse, por ejemplo, dentro de la plataforma. Y es allí que herramientas como las URLs de reporte de eventos, que una URL yo ya la puedo compartir, la puedo divulgar, por ejemplo, en mis páginas web, así lo hemos trabajado con múltiples organizaciones, o incluso el simple hecho de poder escanear un código QR, que por supuesto que los invito para que lo hagan, ustedes sacan su dispositivo, escaneen este código QR y van a identificar claramente cómo podemos de una manera rápida y sencilla reportar un evento, una emergencia ambiental, un incidente ambiental, con relación pues a esta empresa, a esta organización. Ustedes se van a encontrar un formulario para aquellos que lo estén escaneando ahora mismo, lo que se van a encontrar es un formulario muy similar a este, donde vamos a tener diferentes campos que son totalmente personalizados y ajustables para que pues, sea lo más completo posible de acuerdo a los formatos que ustedes ya tienen incluso estandarizados. Bueno, es un ejemplo bien interesante de cómo podríamos llegar a trabajar estos temas dentro de la plataforma. Continuamos. Tenemos otros aplicativos que por supuesto que les van a apoyar a ustedes dentro de esa gestión. Muchos de los procesos pues, tienen su planificación. ¿Sí? Dentro de un módulo como lo es programa de actividades, ustedes van a poder controlar todas las actividades de sus sistemas de gestión, planificarlas y ejecutarlas. Entonces esto se convierte en un planner donde ustedes van a poder definir todas esas iniciativas, esas estrategias, esos planes de manejo ambiental, programar todas esas inspecciones. Incluso si yo vengo al sistema de gestión ambiental que ya me está entregando a mí un porcentaje de avance y una desviación, yo puedo identificar cuáles son los programas en concreto que hemos definido, hemos planificado para cumplir con nuestro sistema de gestión ambiental como compañía. ¿Listo? Y si quiero identificar concretamente cuáles son, simplemente doy un clic. Puedo identificar que hemos definido un programa de abastecimiento, de disposición de residuos peligrosos, de inspecciones de maquinarias, programación y mitigación de riesgo químico, compensación de huella de carbono, ¿sí? Un programa ya general de compensación ante mediciones de huellas ambientales y cada uno de estos programas, proyectos, iniciativas o estrategias van a tener sus respectivos porcentajes de avance. Y estos porcentajes de avance precisamente vienen, por ejemplo, si yo vengo a este de abastecimiento, pues precisamente van a venir de lo que son las tareas, las actividades que cada uno de estos proyectos
se ha definido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para un proyecto de disposición de residuos peligrosos, que tiene un porcentaje de avance, que por supuesto va a tener un control de tiempo, un control de recursos que se ponen a disposición con enfoque a presupuestos para poder materializar estos proyectos, donde vamos a asignar diferentes responsabilidades a las personas, estamos planificando todo lo que tienen que hacer para que cuando cierren sus tareas con las evidencias correspondientes, pues vamos a ir completando nuestro avance de nuestro proyecto. ¿Listo? Por mencionar ciertas funcionalidades de un módulo como lo es programa de actividades que en realidad bajo el enfoque de control operacional pueden ustedes planificar y ejecutar todo lo que necesiten a nivel corporativo. ¿Listo? A nivel empresa como tal. ¿Vale? Por mencionarles otras aplicaciones, por ejemplo, toda la gestión de los indicadores, ustedes también la van a poder trabajar dentro de la plataforma. Esos indicadores que ustedes necesitan manejar y revisar el desempeño de ellos, tenemos diferentes herramientas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a venir acá, creo que aquí tengo uno de, no, les voy a mostrar desde aquí, desde otro demo que tengo, que es muy interesante, que por supuesto que lo vamos a ver. Ustedes tendrán la posibilidad de crear tantos indicadores como sean necesarios, de tal manera que tengan el control, el seguimiento y el desempeño de esos indicadores, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros, pues tenemos indicadores de un marco muy bien conocido como lo es GRI, ustedes tendrán la posibilidad de crear tantos indicadores como sea que necesite, ¿no? Entonces, por ejemplo, indicadores con relación al consumo de agua, descarga de agua, gestión de impactos relacionados con el agua. Nosotros ya tenemos marcos de referencia muy bien definidos, como por ejemplo lo es el GRI, pero pueden ser otros marcos de referencia, como por ejemplo puede ser TCFD, que para quienes lo conocen, pues es un marco que tiene pues gran afectación con relación a la gestión del clima, o CDP, que también es otro marco también, ¿listo? Y aquí pues ustedes van a poder hacer los seguimientos correspondientes, de tal manera que puedan identificar, bueno, primero medir, por supuesto, e ir haciendo los avances o seguimientos de todas esas mediciones de los indicadores, ¿de acuerdo? Acá, por ejemplo, todos estos análisis lo podemos apalancar a través de diferentes herramientas dentro del sistema. Por ejemplo, tenemos unos dashboards que permiten y agrupar principalmente estos indicadores con diferentes temáticas. Entonces, por ejemplo, si tengo mis indicadores de control de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, CO2, pues aquí voy a ir controlando cada uno. ¿Listo? Por acá tendré otros indicadores con relación al aspecto ambiental, consumo de recursos. Todos estos indicadores los vamos a poder trabajar dentro del sistema para que tengan ustedes pues precisamente ese control. ¿De acuerdo? Una de las principales herramientas que nosotros pues tenemos a disposición de ustedes son, por ejemplo, los mapas estratégicos, ¿sí? Y esto ya orientando precisamente a lo que es el aporte que tiene trabajar los modelos o sistemas de gestión con relación a la estrategia de sostenibilidad. Fíjense ustedes que aquí tenemos, por ejemplo, un mapa estratégico donde estamos atacando o hemos definido más bien tres pilares: el pilar ambiental, social y de gobierno y también económico, es decir, los pilares, criterios, iniciativas ESG. Y sobre cada uno de ellos, pues, cuáles son los objetivos que le están apuntando como organización a la perspectiva ambiental. Como compañía hemos definido trabajar en emisiones de gases de efecto invernadero, es uno de los objetivos, consumo y fuentes de energía, eficiencia en transporte y logística, uso y calidad del agua, consumo y sostenibilidad de materiales. Son objetivos que se han definido con relación a qué. Puede ser al modelo de evaluación de aspectos e impactos ambientales, pueden ser con relación al modelo de evaluación del entorno y por supuesto que también puede ser con relación al seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Y es aquí donde precisamente bajo una perspectiva ambiental vamos a empezar a agrupar cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que tienen un impacto y una implicación con respecto al negocio y que nosotros, por supuesto, como empresa también tenemos una relación muy estrecha con estos ODS. Con relación al aspecto ambiental, el objetivo número 7, energía asequible y no contaminante, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 12, producción y consumo responsable, que diría yo que este objetivo de desarrollo sostenible nos aplica a todo el mundo, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, claro. Todo esto depende de análisis
Y es precisamente lo que hacemos en las mediciones de huella de carbono, donde primero definimos nuestros límites organizacionales, límites operacionales, de tal manera que identifiquemos nuestro tamaño, nuestro ciclo de vida de nuestros productos y servicios. Todo este tipo de análisis nos permiten identificar precisamente cómo vamos a avanzar ante la definición de todos estos objetivos. Objetivos que por supuesto desde un modelo que es un mapa estratégico podemos identificar cuáles son los indicadores que están midiendo el nivel de desempeño y cumplimiento de estos objetivos y cuál es su porcentaje como tal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, desde la perspectiva ambiental hemos definido que vamos a trabajar un objetivo que son la disminución en la emisión de gases de efecto invernadero, consumo y fuentes de energía, eficiencia en transporte y logística, uso y calidad del agua. Ya el sistema me va a decir, perfecto, usted ha definido sus objetivos, estos son los indicadores que le van a permitir medir el desempeño y cumplimiento de esos objetivos. ¿Listo? Adicional, para poder cumplir con esos objetivos, por supuesto que vamos a definir una serie de estrategias que sería equivalente a los proyectos que estábamos viendo hace un momento. Ese ejemplo, en este caso, pues, aquí pues podemos evidenciar que precisamente tenemos emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Para ello vamos a trabajar dos estrategias. Uno que la hemos denominado hoja de ruta hacia la descarbonización. Habrá otra estrategia bajo el enfoque ambiental que será la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o de dióxido de carbono. Por ejemplo, para el consumo y sostenibilidad de materiales, nos hemos definido una estrategia que es promover el consumo responsable de recursos, para la calidad de aire y reducción de contaminantes, un plan de acción en economía circular, y que claramente todas estas estrategias pues están acompañadas de una serie de acciones, tareas en concreto, que ahí es donde pasamos de lo que es la planificación a la ejecución de actividades y la posibilidad de verificar si es que lo vemos bajo un enfoque, por ejemplo, de ciclo de mejoramiento continuo. ¿Listo? Otro de los aspectos bien importantes que tiene la plataforma y que por supuesto va a ayudarles a ustedes dentro de esa evaluación de aspectos e impactos es la propia gestión documental. ¿Sí? Papel cero, políticas de papel cero. Busquemos la digitalización incluso desde la creación, divulgación, distribución de documentos. Entonces ustedes tendrán la posibilidad de trabajar dentro de nuestro gestor documental. Árboles documentales que son totalmente ajustables y pueden ser tan robustos como sea que ustedes lo necesiten. ¿Listo? Desde acá vamos a poder crear documentos directamente desde la web, sin necesidad de hacer uso de paquetes Office instalados. Vamos a facilitar herramientas no solamente para la creación, sino, por ejemplo, lo que son las revisiones de documentos que sean creados dentro de la plataforma. Nosotros automatizamos esto a través de circuitos donde ese procedimiento que seguramente todos nosotros tenemos de control de documentos lo trasladamos dentro de la plataforma. Bueno, aquí ya pues sí, yo puedo escoger cualquiera de los elementos que me ofrece OnlyOffice, que se encuentra vinculado dentro de nuestro gestor de documentos para que podamos crear la documentación acá. Incluso si tendríamos ya plantillas definidas, simplemente las cargamos y vamos a destinar estas plantillas para que nuestros colaboradores pues puedan hacer uso de ellas en la creación de documentos. Es importante mencionar que también podemos hacer migraciones masivas o importaciones masivas de documentos para que pues ya tengan de manera fácil, rápida, el control documental de todos ellos, estos documentos que ya tienen ustedes, los vamos a migrar directamente dentro de la plataforma. Bueno, ya para finalizar, quería mostrarles aquí un poco de lo que son herramientas como Business Intelligence que nosotros ya tenemos definidas dentro de la plataforma, pero que también son totalmente ajustables para que ustedes tengan, ustedes se dieron cuenta, tengo un panel de control, tengo un dashboard, tengo un mapa estratégico que me permite ir analizando cómo estamos en desempeños ambientales, ¿sí? Pero también nosotros nos podemos apalancar con herramientas como Business Intelligence, que son totalmente ajustables para pues identificar, por ejemplo, cómo estamos con relación a pues temas de, por ejemplo, de calificación ambiental. Por ejemplo, pudiésemos ver aquí, voy a ir abriendo varios que me gustaría que ustedes pudieran analizarlo, por ejemplo, incidentes y por supuesto que toda la gestión de riesgos corporativos, ¿sí? También lo vamos a poder mapear a través de estos dashboards que ahí sí que son totalmente personalizados también. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá un tema
de calificación ambiental, donde yo tenga la posibilidad de visualizar a través de dashboards cómo pues se está comportando la organización con relación a la gestión de residuos peligrosos, al manejo de sustancias peligrosas, combustibles, ¿listo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los hallazgos que se han venido reportando con relación a estas temáticas dentro de nuestro sistema de gestión? Es simplemente un ejemplo, ¿vale? Por supuesto que va a ser totalmente dinámico el dashboard y nos va a permitir analizar mucho más a detalle estos eventos. Al final, ¿para qué? Aquí vemos otro ejemplo, tomas de decisiones, ¿no? Ya con estos resultados podemos tomar decisiones porque tenemos evidencia suficiente para poder mapear cómo se está comportando la compañía y establecer las estrategias, proyectos, iniciativas para la presentación de resultados, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, que en este caso pues sería el consolidado de los incidentes que se han venido presentando a lo largo del tiempo, donde vamos a poder también identificar para aquellos escenarios donde tenemos presencia a nivel internacional, cómo nos estamos comportando con relación a cada uno de nuestros países, cuáles son las áreas responsables, los materiales que están utilizando, ¿sí? Cuáles son los motivos de los incidentes. Estos dashboards ya son mucho más avanzados y por supuesto que personalizados también. Con respecto a la gestión integral de riesgos, sí que también lo vamos a poder mapear para que, por ejemplo, si yo quiero ver un factor de riesgo en concreto, como por ejemplo van a ser los riesgos ambientales dentro de un modelo de gestión integral de riesgos, pues vamos a poderlo analizar aquí. ¿Cuáles son nuestros riesgos inherentes, nuestros riesgos residuales? ¿Cuáles son los tipos de riesgos que se han venido presentando? Hay un análisis mucho más completo, lo podríamos hacer directamente, ¿vale? Y bueno, para finalizar quería mostrarles una de nuestras principales herramientas para que ustedes tengan la posibilidad de trabajar todo lo que son inspecciones en terreno, evaluaciones de cumplimiento, como por ejemplo auditorías, evaluaciones de proveedores. Voy a ingresar a una herramienta muy importante que se llama Radar. Radar es un módulo muy interesante. Voy a mostrarlo aquí como si fuese mi dispositivo móvil, porque Radar va a trabajar precisamente como tal. Es una herramienta que funciona incluso sin conexión a Internet o me ofrece esa alternativa. Es precisamente lo que nos está mostrando, que si deseo trabajar offline, pues descargue el aplicativo. ¿Listo? Para esos escenarios donde realizar inspecciones, evaluaciones, auditorías, ejercicios de listas de chequeo o evaluación de conformidad, donde la conexión sea compleja, pues simplemente descargo el aplicativo. En este caso le voy a decir que no. Y puedo venir a identificar los nuevos checklists que yo tenga aquí definidos, sobre los cuales este usuario en concreto tenga permisos, como por ejemplo las auditorías, evaluación de economía circular, debida diligencia, que muchas veces pues también hacemos a nuestros proveedores, porque bueno, pues hacen parte de nuestra cadena de suministro, ¿sí? Y de hecho pues hay que controlarlo un poco pensando también en lo que trabajamos con relación a huellas de carbono con respecto al alcance 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una evaluación de economía circular, donde yo pueda elegir la ciudad, el área, el lugar, el proveedor, el cliente que yo desee evaluar, puedo venir a nuevo diagnóstico y ya el sistema pues me va a permitir comenzar a través de los grupos de preguntas, y por ejemplo la organización adopta una perspectiva de ciclo de vida en sus decisiones y procesos, tengo la posibilidad de generar observaciones donde al trabajarlo a través de un dispositivo móvil, una tablet, un celular, pues yo puedo hacer uso en este caso de herramientas como por ejemplo lo son los micrófonos, ¿no? Entonces, en los que yo necesite levantar algún tipo de hallazgo, no tengo que estar digitando, sino que simplemente el sistema pues escucha y va grabando lo que sea que yo le digo y pues ya simplemente lo va a transcribir y por supuesto que lo vamos a poder ir revisando, ¿no? La posibilidad de tomar evidencias, fotografías en tiempo real. También es muy importante que tengamos esa posibilidad. En este caso, claro, como yo lo estoy trabajando desde mi computador, pues él va a buscar información directamente desde aquí. Notas de voz que muchas veces lo utilizamos también para las declaraciones de hechos, testimonios, ¿sí? De las personas que están siendo pues objeto, por ejemplo, de las inspecciones, de las evaluaciones o incluso los hallazgos que nos estemos encontrando, podríamos dejar trazable toda esta información. ¿Listo? Preguntas y respuestas que al final pues van a ser totalmente personalizadas, como ustedes lo están viendo por aquí, ¿sí? Ya serán cuestionarios que por supuesto que nosotros les vamos a poder ofrecer y acompañamos
toda la implementación, pues para que ustedes tengan nuestras herramientas 100% funcional. Aquí podría ir avanzando durante toda la evaluación, simplemente ya podría guardarla, ¿listo? En el caso de que, por ejemplo, no tenga conexión a Internet, simplemente la guardo y luego la puedo sincronizar cuando tenga esa conexión. Los resultados de estas listas de verificación, por supuesto que van a llegar a los diferentes responsables que se encuentren definidos dentro del sistema para que tengan conocimiento en tiempo real de los hallazgos, de los resultados, del cumplimiento de las listas de chequeo que pues, se vengan generando a lo largo de la ejecución de las listas de verificación. ¿Listo? Yo creo que con esto ya pues finalizo, esperando que haya sido de su agrado, pues quedaría también atento a cualquier duda e inquietud que pueda surgir. Muchas gracias.